Gloria a Dios. Vamos a poner en oración a una sobrina llamada Ivette. Estuvimos hablando anoche por teléfono. Está hospitalizada. Y después que la operaron, que volvió en sí de la anestesia, el médico le dijo: tú estás viva de milagro. Lo que tenía, el dolor que le estaba produciendo era que tenía gangrena en la vesícula. Si es que ella está en lo que era Hermanos Meléndez. Está ahí hospitalizada. Ella espera que, si la fiebre que tiene se le quita. Tenía gangrena, infección, y se mantuvo ahí. Entonces ahí ella le testificó al médico que ella tenía al Dios que todo lo puede. Le testificó al médico, pero yo me quedé sorprendido con eso. Yo nunca había oído que una persona pudiera tener gangrena en su interior, en el cuerpo. Ella se llama Ivette. Vamos a orar. Al Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos. Te damos gracias porque hoy podemos testificar una vez más de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Que eres tú el que tienes cuidado de tus hijos. Te damos gracias por Ivette, que ella ha podido testificar, Padre de la Gloria, de que ella está bajo el cuidado tuyo, aun con la enfermedad que los médicos descubrieron. Tú mantuviste esa enfermedad en ese lugar para que su cuerpo no fuera contaminado. Gracias. Gracias por los doctores que tú usaste para que hicieran la operación en su cuerpo, y gracias por la sanidad que tú le has concedido. Te damos gracias por este día, por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos, por la lluvia que cae. Gracias por todo, porque todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de ti. Pero gracias sobre todo por el regalo más grande que tú nos has dado, que es eterno, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que nos concede de escuchar una vez más lo que tú a través de las Escrituras nos quieres decir. Porque como le dijo Pablo a Timoteo, nos lo dice hoy a nosotros, que toda Escritura es inspirada por ti, es útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo he estado pensando para hoy, para muchos esto es un repaso, pero tenemos a Lucy y a la hermana que va poco tiempo que está reuniéndose aquí con nosotros. Y cuando las cosas se repiten, no las encuentre mal, como algo que está mal hecho. Tanto Pedro como Pablo le dijo a sus oyentes por cierta ocasión que a ellos no le era molestia estarles diciendo las mismas cosas. Pedro decía: aunque yo sé que ustedes ya las saben, pero hay veces que nosotros sabemos muchas cosas, y ese saber es un saber intelectual que se queda en la mente nada más, pero el fruto de eso que sabemos es otra cosa. Y cuando nosotros como creyentes las Escrituras llegan a nuestra mente, no es para simplemente decir yo sé, sino que irme descubriendo en ella, a través de ella, cuánto efecto positivo están haciendo las Escrituras en mí. Cuando usted lee
en Efesios capítulo 6, usted va a ver que ahí habla de la armadura espiritual. Y una de las partes de esa armadura es que dice que tomemos la palabra de Dios, o sea, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahorita, antes de comenzar la administración grabada, estábamos dialogando que hay que saber hacer la diferencia entre escritura y la palabra. La palabra es Cristo Jesús. Lo que está en los 56 libros son las escrituras. Son las escrituras. En los 66 libros son las escrituras. Y en esto tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, se citó una palabra esta mañana en el diálogo que es por costumbre ya que se menciona, lo de Isaías 55, donde Dios dice que la palabra que salió de su boca no tornará a él vacía, sino que será prosperada para todo aquello que él la envió. Esa escritura de Isaías 55, yo la usé muchas veces como que era lo que uno predicaba de las escrituras. Y la palabra que Dios envió, que no tornó a él vacía, fue su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino solo, pero cuando regresó al Padre de nuevo, no regresó solo. Jesucristo pudo decir: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, verso 24, se presentó ahí como el grano de trigo. Y él dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Él se presentó como el grano de trigo. ¿Murió o no murió? Y ahora no está solo. ¿Cuáles son los granos de trigo que él ha producido? Pues todo creyente que ha nacido de nuevo, esos son los granos. O sea, si usted siembra un árbol de mango, no espere que le dé un racimo de plátano. Le va a dar el fruto conforme a su especie, que es el mango. Y hay palos de mango que crecen altísimo y usted lo ve frondoso, pero nunca paren. Hay otros que paren mucho, que dan mucho fruto, pero cuando usted los abre para comer, tiene que botarlos porque están llenos de gusanos. Hay árboles de mango que dan frutos buenos que vale la pena comerse. Cuando uno comienza a comerse uno, dice: no, yo quiero más, porque están sanos y buen sabor. Y aquí no se puede culpar a nadie, porque es que nosotros los seres humanos nos acostumbramos a algo como que se nos pega. Por ejemplo, yo le decía a la hermana, yo tuve 33 años en el catolicismo. Y esa palabra de Ave María, eso se pega, se ha pegado, que cualquier cosa que le pasa a uno, pues en vez de alabar a Dios, uno menciona más Ave María. O ay Virgen. Entonces, por eso es que en Romanos, capítulo 12, las escrituras nos mandan a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que irnos renovando todos los días. ¿En qué forma yo pensaba antes? ¿En qué forma estoy pensando ahora? Y la forma de pensar yo la voy a dar a conocer por la forma en que hablo. Me gusta la versión Dios habla hoy en esa escritura de Romanos 12, porque dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Es una versión católica. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Bueno, pues yo antes, como fui criado en el catolicismo por mis padres, yo creía que los que estaban aquí en la tierra
para dirigirnos espiritualmente, pues eran los sacerdotes, los curas católicos, porque eso fue lo que me enseñaron. Hasta que a la edad de 33 años yo comencé a leer poco a poco las escrituras, hasta que me di cuenta que mis padres fueron engañados y ellos a la vez ese engaño lo transmitieron a sus hijos. ¿Ok? Todavía hay hoy, en el día de hoy, que la Biblia dice que hay muchos que son engañados y estos a la vez siguen engañando a otros. Y máxime en este tiempo nosotros tenemos que poner mucha atención a las escrituras. Saber lo que es el viejo pacto y saber lo que es el nuevo pacto. Todo lo que estaba establecido en el viejo pacto, como dice Hebreos capítulo 10, era la sombra de los bienes venideros. El nuevo pacto nos interpreta lo que Dios había hablado en tipo sombra y figura. En el nuevo pacto vemos que ese nuevo pacto fue ratificado por la sangre de Jesucristo, donde se cumple en Cristo mismo la profecía de Isaías 42, donde Dios promete dar a Cristo por pacto a las naciones. O sea, que el pacto de Dios para nosotros no son las páginas de la Biblia, de inclusive lo que está escrito ahí en la Biblia. ¿Por qué yo me atrevo a decir eso? Porque la Biblia, de quien da testimonio, es de Cristo Jesús. Él se lo dijo a los escribas y fariseos. Los escribas tenían una creencia que por tener las escrituras, ellos tenían la vida eterna. De hecho, hay muchos hoy en día evangélicos que están idolatrando la Biblia, los 56 libros estos, 66 libros, perdón. Y el único que hay que adorar es a Dios. Y en esta creencia que tenían los escribas y fariseos, si usted lee capítulo 5 del Evangelio de Juan y verso 39, usted va a ver ahí que Cristo le dijo: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no han querido venir a mí para que tengan vida. Ellos tenían las escrituras, pero de quien hablaban las escrituras no lo aceptaron, que era que lo tenían frente a frente a ellos. Y nosotros tenemos que ver que las escrituras, o inclusive Pablo menciona la palabra del Espíritu, no las escrituras, cuando habla de la armadura. Y la palabra del Espíritu es Cristo mismo. Cuando usted estudia todas las piezas de la armadura, cuando usted las tiene montadas, usted va a ver a Cristo. ¿Y en el nombre de quién es que uno echa fuera demonios? No en el nombre de las escrituras, es en el nombre de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 3 que Cristo es el Espíritu. En el capítulo 6 de 1 Corintios dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Entonces, cuando vamos a usar la palabra del Espíritu como espada, ¿una espada qué hace? Que corta, que mata, es peligrosa. Pues antes de usarla como espada, la debemos usar como espejo. Cuando vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a que el Espíritu Santo nos muestre a Cristo, pero también las Escrituras nos retratan a nosotros. Nos retratan a nosotros máxime cuando nosotros leemos las epístolas apostólicas. Y nosotros los creyentes debemos ponerle un poquito más de atención a las escrituras de Pablo, que son 13 cartas, que las de Pedro, Judas, Juan. No es que no las vamos a leer y a considerarlas, es que Pablo
fue el hombre a quien Dios le plació constituir como apóstol, predicador y maestro para los gentiles, para nosotros, para la iglesia. Por eso es que es Pablo el que podemos ver en las escrituras de él, en las cartas de él, que él, el tema de Pablo es Cristo y la iglesia. Ese es el tema que él sobreabunda en sus escrituras. Cristo y la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Él dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él dice que la iglesia tiene que ser edificada, como dijo Cristo en Mateo 16, donde le dijo a Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que tú acabas de tener, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo Cristo está edificando la iglesia? Esa revelación se la dieron a Pablo y está en Efesios capítulo 4 y verso 11, donde dice Pablo que Cristo dio dones a los hombres, o sea, regalos. ¿Cuáles son esos regalos? La función de apóstol, la función del profeta, la función del evangelista, la función del pastor y la función del maestro. ¿Para qué? Ellos son los responsables de capacitar a todos los creyentes hasta que todos nos demos para un solo ministerio. ¿Cuál es ese? La edificación del pueblo, de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que nos necesitamos los unos a los otros, hasta que todos lleguemos, no algunos, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde es que tenemos que llegar? A la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuchen bien esto. Fluctuante, ¿qué es un hombre o una mujer fluctuante? Que van y vienen. Hoy están aquí, mañana están allá, la otra semana se van a otro sitio a ver dónde se siente mejor. Para que no seamos niños, y esa es una actitud de niños, porque Pablo lo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Esto no es de alguno, es de todo, porque el plan de Dios, el propósito de Dios para con nosotros es volver a restaurar la imagen, porque cuando Él creó al primer hombre, lo creó a imagen y semejanza de Él. Eso se perdió por la desobediencia de Adán. Pero ahora el Padre envió a su Hijo para recuperar lo que Adán perdió. Entonces, en Romanos 8 lo hemos leído muchas veces, versos 28 y 29, dice que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es necesario el crecimiento. La imagen de Cristo en nosotros se va a dar en nuestro diario vivir. Esto es un proceso donde yo tengo que examinarme en mi diario vivir cuánto queda de mí todavía y cuánto hay de Cristo en mí. Y la meta de esto fue lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, donde él llegó a una estatura que pudo decir a los de Galacia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, de Cristo, el cual se dio y murió por mí en la cruz. ¿Ok? Pero antes de eso él dijo, juntamente con Cristo estoy crucificado. O sea,
que la cruz que Cristo nos manda llevar todos los días es crucificar la carne, porque se van a querer manifestar las obras de la carne. Cuando Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pregunta, ¿qué hizo Cristo? Él, que se mereciera lo que le hicieron. Pues nada, todo lo que hizo fue bien y por el bien de los demás. Pero cuando Cristo se defendió, nunca. Él fue llevado como oveja, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pero a nosotros no nos pueden hacer algo así todavía, porque yo soy cristiano, pero entonces esto es un proceso de aprendizaje, ¿ves? Que todos tenemos para que el propósito no suyo, el propósito de Dios se dé en cada uno de nosotros. La edificación del cuerpo de Cristo no depende de uno. Por eso es que los diálogos entre nosotros, y cuando yo digo diálogo, no estoy hablando de, ¿cómo que se dice la otra palabra? Homólogo, ¿eh? Homólogo es cuando yo soy el que hablo y todos los demás escuchan. Diálogo es cuando se habla entre más de una persona. Mientras uno está hablando, el otro está escuchando. Tratar de entender lo que ese que está hablando está diciendo, aunque no esté de acuerdo con él. Por eso es que yo aprendí que cuando lo aprendí con el pastor que nosotros teníamos en Toalta, Mario Rodríguez, que cuando llegara un testigo de Jehová a mi casa, que me visitaba mucho, pues yo estaba a la defensiva rápido. Me dijo, no, estás mal. Entonces él me enseñó lo que era un diálogo entre dos personas. Tú escúchalo. Trata de entender lo que él te está diciendo. Entonces luego cuando te toque hablar a ti, oiga, y me dio resultado. Me dio resultado. Hay veces que llegaban al portón y yo no atiendo a nadie. Entre para acá, venga para acá, para casa. Vamos a hablar. Lo escuchaba. Y me dio resultado porque con lo mismo que ellos traían, yo los desmantelaba. La gloria es para Dios. ¿Sí? Porque llegaron dos ancianos, yo creo que yo se lo dije a ustedes, pero vamos a decirlo para que quede grabado. A mí me atendieron, llegaron de sorpresa unos jóvenes ahí al portón, yo estaba cerca y hablaron conmigo. Entonces uno de ellos, a la conclusión que llegó era que si yo quería, pues ellos podían mandar a dos ancianos para que dialogaran conmigo porque tenían más conocimiento, y yo les dije, ustedes ponen el día y la fecha. Y llegaron. En el diálogo con ellos, yo escuchándolos, en una que yo intervine, yo sin malicia ninguna, yo les dije, pero ustedes como hijos de Dios, uno de ellos me detuvo, un momentito. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios. Esa enseñanza que ellos me vinieron a dar podía tal vez durar 2 horas, 3. El asunto es que no duró media hora. Porque cuando ellos me dijeron que no podían llamarse hijos de Dios, yo le dije, pero ustedes no vinieron aquí a darme un estudio de la Biblia. Me dijo, bueno, aquí estamos. Y yo le dije, pero ¿cómo ustedes me van a dar un estudio de la Biblia a mí cuando no creen lo que la Biblia dice? Ah, pero ¿por qué usted dice eso? Y yo, pues vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Ahí dice que a los suyos vino, o sea, Jesucristo vino a los suyos, y los suyos, esto es el pueblo de Israel, no les recibieron. Mas a los que les recibieron,
a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto no es un capricho mío, esto es lo que dice la Escritura. Ah, que no, que se dejaron la Biblia. ¿Ves? Y por eso, cuando uno lee la Escritura, hay veces que tantas cosas que yo creía, he predicado, pero cuando he escuchado a otros que me llevan la delantera, yo he tenido que corregir muchas cosas. Y por eso yo voy a hablar un poco sobre la parábola del sembrador. Escuchen bien lo que les voy a decir. Después de esa parábola, ustedes van a seguir leyendo que hay más parábolas. Pero en las demás parábolas, además de la del sembrador, que es la primera que él da, Jesucristo compara el reino de los cielos con algo. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? Pues lo voy a comparar con una red que es echada en el mar. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? Lo comparó con el grano de mostaza. Lo comparó con muchas cosas. Pero, en la primer parábola, él no lo compara con nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino enseñando lo que él trajo. ¿Qué fue lo que él trajo? El reino de los cielos. Ustedes cogen una escritura que, por ejemplo, dice Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado? Porque no estaba con ellos todavía. En un reino se compone de tres aspectos. Uno es el rey, otro es los súbditos de ese reino y otro es el territorio, donde el rey establece su reino y donde están los súbditos. Jesucristo trajo el reino de los cielos, pero para poder conseguir los súbditos de ese reino, él tiene que sembrar la semilla incorruptible en la mente, en el corazón de aquellos que le van a escuchar y de aquellos que creen, que van a creer en él. Por eso la primer parábola, él dice, se presentó como un sembrador. Y dice aquí que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Fíjate que no dice con qué compararé el reino. No. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Pues él es el sembrador. ¿Y qué vino él a sembrar? Bueno, esto es un poco confuso aquí también. Porque cuando usted estudia en el viejo pacto al pueblo de Israel, Dios le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Cuando usted sigue la historia de Israel en las Escrituras, usted va a ver que cuando llegaron a la tierra prometida a través de Josué, esa tierra fue por una promesa de Dios a los padres. Y si ustedes y todos escudriñamos con cuidado, esa tierra tenía todo lo que el pueblo de Dios necesitaba. Todo lo que el pueblo de Dios necesitaba. Esa bendición es terrenal. Esa dádiva de Dios es terrenal
para el pueblo de Israel. Recuerden que las dádivas de Dios para la iglesia son espirituales, no son terrenales. Dios le dijo a Abraham, cuando se separó de su sobrino Lot, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Todavía esa escritura, muchos pastores y creyentes la están usando para traerla al día de hoy. Y por eso es que cuando necesitan comprar un terreno para hacerle casa a Jehová, pues mira, aquel terreno lo están vendiendo, vamos y caminemos por él, porque la Biblia dice, ¿ve? Y citan eso. Todo lo que pisare la planta de los pies, y así sucedió en el caso de una hermana pastora en Iguillar. Y vieron un terreno que lo estaban vendiendo, y ellos se aplicaron esa palabra, y ella los invitó a los hermanos a que camináramos por aquel solar precioso. Pero cuando hablaron con el vendedor, el dueño del negocio, tuvieron que darle 50,000 pesos por el terreno. Pero no dice la Biblia, y ustedes pisaron a eso ahí porque Dios se lo iba a dar, porque todo lo que pisa la planta de tus pies será tuyo. Esa promesa fue para el pueblo de Israel, comenzando con Abraham. Pero aquí es importante que veamos que las dádivas de Dios para el pueblo de Israel, todas eran terrenal, y habían condiciones de parte de Dios para que ellos lograran tener lo que Dios les había prometido. Si no, y tienen duda, yo los invito a que lean Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. Donde si tú haces esto, decía Dios, pues yo te voy a dar esto. Si tú haces esto, eso era un pacto condicional. Tú haces esto y yo te doy esto. ¿Qué decía la ley que fue dada al pueblo de Israel? El que haga estas cosas, el que las haga, vivirá por ellas. Entonces, si aquello era tipo y sombra, y esa tierra terrenal no es lo que Dios nos ha prometido a la iglesia, entonces, ¿de qué nos habla esa tierra? ¿Cuál es la interpretación? Esa tierra, vuelvo y repito, donde tenía todo lo que el pueblo de Dios necesitaba, esa tierra en sombra y figura, nos está hablando de Cristo Jesús. Porque la palabra dice que en el capítulo 8, que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios, para vivir una vida aquí en el planeta Tierra en santidad? Todo lo encontramos ¿dónde? En Cristo Jesús. Lo único es que nosotros estamos bajo un pacto, que es el pacto de la gracia. No es que nosotros lo podamos ganar o lo merezcamos. Es que a Dios le ha dado la gana, la pura gana, como Él le dice a través de Zacarías al pueblo de Israel, los salvaré por pura gracia. O sea, porque Dios tiene una promesa para ese pueblo, para el remanente de Israel. Pero no es por lo que ellos han hecho. Todo es por pura gracia. Y en el pacto en el cual nosotros estamos cubiertos es el pacto de la gracia de Dios. Y ese pacto no es un libro que se llama la Biblia. La Biblia habla de ese pacto que es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque Él es el todo en todos.
Si es por gracia, ¿dónde es que encontramos la gracia de Dios? Dice el evangelista Juan, el capítulo 1, que él vino lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios al saber esto? Tenemos que ser un pueblo agradecido. Agradecido. Por eso es que al no saber lo que Dios nos ha dado en Cristo, hay muchas oraciones que se están haciendo equivocadamente. Porque si Dios me ha otorgado el perdón a mí por yo haber creído en Cristo, ¿cómo yo voy a poder ir ante Dios en oración para que me perdone? Si ya Él me otorgó el perdón por los méritos de Cristo, por cuanto yo creí en Cristo Jesús. Hermano, vamos a orar para que Dios nos bendiga. Es que Dios no nos puede bendecir ya más de lo que nos bendijo. En Efesios capítulo 1 y verso 3 dice que Dios nos bendijo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba a pie y ahora tengo un cajón. Eso es una bendición de Dios. Lo estás pagando, ¿verdad? Si no te lo quitan. Entonces, a lo que es añadidura, le estamos llamando bendición. Las bendiciones de Dios para nosotros son todas. Él nos las dio ya. Entonces, cuando yo voy en oración delante de Dios, ¿qué es lo que tengo que decir? Dios bendíceme. No, Señor Padre, te doy gracias. Porque tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que ver cuándo es que en la oración, por eso Pablo en Colosenses 3 dice que permanezcamos en la oración, velando en ella ¿con qué? Con acción de gracia. Y cuando hay acción de gracia, es un pueblo que vive agradecido. Yo no me merecía esto, pero Dios me lo dio. Dios demostró su amor para con nosotros en que todo lo celestial que no lo podíamos ganar, ni lo merecíamos, Dios le ha placido dárnoslo en Cristo Jesús. El que esté buscando algo de parte de Dios fuera de Cristo está perdiendo el tiempo. Si lo busca a través de María, de Pedro, de Santiago, de San Tolomé, de la Virgen de Guadalupe, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Inclusive las oraciones de acción de gracia se deben hacer todas en el nombre de Cristo. Para que entonces Dios diga, sí, te estoy oyendo. Pero cuando las hago en el nombre de otro, y en todo esto hay que tener cuidado. Por eso, aquí dice lo siguiente. Aquel día, en el capítulo 13 de Mateo y verso 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Fíjese esa escritura. En aquel día salió Jesús de la casa. ¿Qué es lo que la mente de uno rápido piensa? Pues de la casa donde él vivía. Pero cuando usted lee esa parábola y lee el contexto que se va antes de esa parábola, usted va a ver que al pueblo de Dios, las escrituras le llaman la casa de Dios, no un edificio. ¿Y qué le pasó a Cristo con este pueblo? Que rechazó a Cristo. Lo rechazó. Entonces, él, al verse rechazado, abandona ese pueblo, que es la casa de Dios, para venirse a ¿dónde? A la orilla del mar. El mar es tipo del mundo. Se monta en una barca y desde la barca comienza a hablar en parábola a los discípulos. ¿Qué es una parábola? El Señor por medio de parábola está revelando los misterios, en plural, los misterios del reino de Dios.
¿Qué es un misterio? Algo que está oculto a la mente y a la vista humana. De los misterios de Dios que estaban ocultos podemos hablar, pues Cristo era el misterio de Dios. La iglesia era el misterio de Cristo. Y así sucesivamente. En las parábolas, el Señor viene a revelar misterios, pero no a todo el mundo, sino a los creyentes. ¿Y por qué no a todo el mundo y sí a los que creen en Él? Bueno, esa contestación la tenemos en 1 Corintios 3, cuando el apóstol Pablo dice: nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Nadie conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. Entonces Pablo dice: por eso nosotros hemos recibido no el espíritu que viene del mundo. ¿Cuál es el espíritu que viene del mundo? Pues el espíritu del diablo. Ya, todo lo que tiene que ver con la mentira y con falsas doctrinas, todo eso tiene que ver con la obra del diablo. Pablo dice: mas nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios. ¿Cuál es el Espíritu ese? El Espíritu Santo, el cual, que fue lo que dijo Cristo antes de morir, capítulo 16 de Juan: yo voy a enviar al Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Está aprendido. Los va a guiar a toda justicia. Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Así es que cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, de aquí en adelante no conocemos a nadie en la carne, refiriéndose a los hermanos en la fe. Y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Pablo, ¿y cómo vamos a conocer ahora? Bueno, yo lo dije ahorita y lo repito. 2 Corintios 3, Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Es el Espíritu. O sea, Cristo, después que resucita, fíjense que cuando Él llegaba a un lugar, tenían que abrirle la puerta para que Él entrara. Pero después que resucitó, los discípulos están en un aposento, huyéndole, tenían miedo a los judíos, a los demás judíos, con las puertas cerradas. ¿Y cómo entró Cristo? ¿Le abrieron la puerta? Porque ahora es el Señor Espíritu. Todo eso tenemos que entender, lo que hay una discusión a nivel mundial sobre, muchos le llama la Santísima Trinidad. Unos dicen que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Esa palabra Santísima Trinidad viene de Roma. Viene de Roma. Pero cuando usted y yo recibimos la revelación, lo que vemos es cómo Dios, que es Espíritu, se procesó. Tomó un cuerpo semejante al de nosotros y a ese cuerpo se le puso el nombre de Jesús. En ese cuerpo es quien va a sufrir y pagar por nuestros pecados. Pero después que Cristo resucita, ahora recibe otro nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Pero es que el único rey que hay que habla la Biblia es Dios. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Pero entonces Dios prometió, que dijo: yo mismo iré y los salvaré. Bueno, Dios es espíritu. Dios no se podía presentar en espíritu en Jerusalén. Como Él vino a salvar la humanidad y la forma de un ser humano nacer en el planeta Tierra tiene que ser, según la ley de Dios, entre la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. La mujer concibe, queda encinta
y a los 9 meses, a los 8 o los 9, sale una criatura. Por ese mismo proceso, Dios pasa. Por eso es que Él se hizo el más pequeño. Y esa escritura muchos la malinterpretan. Cuando Cristo le dijo, hablando de Juan el Bautista, dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre? ¿A un profeta? Yo les digo, más que profeta. Cristo hablando bien de Juan el Bautista. Más que profeta es Juan el Bautista. Y en esa conversación él le dice, más yo le digo que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y cuando él dice el más pequeño, ¿a quién se estaba refiriendo Cristo ahí? A él mismo, que se hizo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Pero que aunque se hizo el más pequeño, es más grande que Juan. ¿Estamos entendiendo eso? No se estaba refiriendo a ninguno de nosotros, estaba refiriendo a él mismo. A él mismo. Hice una pausa ahí para hablar de esto y se me fue. Dice que la barca en la cual Cristo se sentó, dice el verso 2, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Fíjese que la barca estaba ¿dónde? En el agua. Cristo se sube a la barca, porque desde la barca es que Él va a revelar los misterios de Dios. Si el mar representa el mundo, y eso lo podemos ver en el profeta Daniel y Ezequiel, ¿a quién representa el arca? El arca representa a la iglesia que aunque esté en el mundo, porque la barca está en el agua, pero su naturaleza no es de la misma del agua. La iglesia está en el mundo, pero no somos del mundo. Y es en la iglesia y a través de la iglesia que Cristo, que está en la iglesia, por medio del Espíritu Santo, Él se revela. Él nos revela los misterios del reino de Dios. La revelación, usted no puede ir a un monte a estar 3 días o 40 o 50 en ayuno y oración para buscar revelación, porque la máxima revelación ya Dios la dio, que es Cristo y en Cristo Jesús. Es en la iglesia donde recibimos la revelación. Por eso Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, que era una iglesia en Éfeso. Yo ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién oraba Pablo? Por la iglesia de Éfeso, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que entendáis a la esperanza que Él os ha llamado. Porque es en la iglesia y a través de la iglesia, los hermanos funcionando como miembros del mismo cuerpo, el Señor trae la revelación. Por eso me van a escuchar hablando lo que he hablado y lo que seguiré hablando en contra del sistema religioso. Por cuanto no hay la visión de lo que es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo no está dando revelación, y por eso es que el hombre tiene que apelar a su imaginación y están dando golpes al aire. Me voy a adelantar a
parábola del grano de mostaza que está después. Jesús comparó el reino de los cielos con el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe. Dice que después de sembrada, esta crece. Y la planta de mostaza es un arbusto que es comestible y se da en la Palestina dentro de un huerto casero. La semilla es pequeña, pero cuando crece se hace un arbusto más grande que los demás que están sembrados ahí. Pero cuando Cristo compara el reino de los cielos, se está adelantando a advertirle a la iglesia, a los apóstoles, que la iglesia iba a venir un tiempo en que iba a caer en degradación. Y aquí está la interpretación de esa parábola. Dice que cuando el grano de mostaza sembrado crece, y esa planta de mostaza es anual, o sea que lo que dura es un año. Al año se seca. Dio el fruto que iba a dar, la semilla para que la siguieran sembrando en adelante, pero ahí ese arbusto de mostaza no se queda. Pero aquí dice que se hizo un árbol grande. Quiere decir que perdió la forma. Y un árbol es perenne. Un árbol crece, sigue creciendo y sigue creciendo. Y después que está grande, ¿para qué sirve? Echa rama. Y ahí las aves de los cielos vienen a comer fruto, si es que hay, o las aves de los cielos se aprovechan para hacer nido en las ramas. Jesús dijo que así iba a ser el reino de los cielos. Iba a venir un momento en que iba a perder la forma, se iba a convertir en un árbol. Dejó de ser un arbusto, pero se iba a hacer un árbol que iba a echar ramas y las aves de los cielos iban a anidar en las ramas. ¿Cuáles son las aves de los cielos que se está refiriendo Cristo ahí? Cuando usted lee el contexto de eso, se está refiriendo a las huestes de maldad celestiales que están bajo el poder de Satanás. ¿Y cuáles son esas ramas que ha echado la iglesia? Que se ha degradado y esto ha crecido a nivel mundial. Todo aquel invento que está manifestándose en cada congregación que no está en acorde con el marco de enseñanza bíblico es una rama donde las huestes de maldad han hecho nido y están muy tranquilitas ahí. Están muy tranquilitas. ¿Ok? Y eso está ahí en la parábola de mostaza. Igual que la del trigo y la cizaña, nadie puede dar la interpretación porque Cristo mismo la da. ¿Ok? Ahora, antes de esa parábola, vamos a seguir un poquito más. Y dice sobre la parábola del sembrador. Les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Cuando usted lee esa misma parábola en Marcos capítulo 4, la palabra que usa Mateo, aves, Marco la pone como lo siguiente. Los que fueron sembrados junto al camino, que son los que no oyen la palabra pero no la entienden, vino Satanás y arrebató la semilla que fue sembrada. Fue sembrada. Aquí Mateo dice las aves, en plural. Y claro, cuando vamos a la interpretación de la palabra, de la parábola, perdón, vamos a ver cómo Satanás nos ataca a nosotros los creyentes para que la
semilla incorruptible que ha sido sembrada en nosotros no crezca en nosotros, y si no crece, pues no vamos a poder llevar fruto. Porque nos hemos apartado de Cristo, y Cristo nos advierte en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, no lleva, será cortado y echado al fuego. Pero el que lleva fruto, dice que Dios ¿qué? Lo limpia para que lleve más fruto. Esa palabra limpieza, que Dios nos limpia, es que en el proceso de santificación Dios está quitando de nosotros todo lo que pertenece al hombre natural, todo lo adámico, todo lo que tiene que ver con la carne. Dios no lo quiere arreglar, lo quiere eliminar de cada uno de nosotros. Y Jesús sigue hablando que cuando Dios, que es el labrador, nos limpia para que llevemos más fruto, pero entonces Jesús advierte, pero recuérdense que fuera de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted ve que tenemos que llevar, no producir, tengan cuidado con esa palabra, es llevar fruto. Cuando vamos a Gálatas capítulo 5, estudiamos el fruto del Espíritu, no es otra cosa que el carácter de Cristo. Por eso es que Jesucristo dice, el que oye mis palabras y permanece en mí, este lleva fruto. Este lleva fruto. O sea, fuera de Cristo, hermano, entonces yo puedo estar equivocado en el sentido, bueno, yo me congrego, yo creo en Cristo, pero ¿dónde estás tú en tu diario vivir? ¿Cuáles son las prioridades que tú tienes en tu diario vivir? ¿Qué es aquello que tengo yo que ha llegado a ser un ídolo para mí? Y ahí es donde tenemos que examinarnos, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque la degradación que hay en el sistema religioso, hay una dualidad en cuanto a creencias. Bueno, creemos en Cristo, estoy esperando que venga porque me quiero ir con Él, pero vivo conforme a los rudimentos del mundo. Estoy imitando al mundo. Estoy bajo mandamientos de hombres. Mire, hay muchas mujeres que se congregan en diferentes congregaciones, que usted la ve que tienen la vestimenta, la falda hasta los tobillos y los pies, mujeres jóvenes. Pero yo siempre pienso que Dios mira el corazón, y si en el corazón de esa dama que se está vistiendo, se aprieta el cuello aquí, y las mangas por acá, y la falda hasta allá abajo, si en el corazón de ella está el deseo de cambiar la forma de vestir, esa vestimenta de afuera está perdiendo el tiempo. Y no porque yo quiero decirle eso. Es que tenemos que leer Mateo 23, donde ese es el capítulo de los hipócritas, donde Cristo le dijo a los escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuántas veces se los dijo? Ahí está. Sepulcro. ¿Cómo es que usted ve un sepulcro en el cementerio? La gente que le cuidarlo, le gusta cuidarlo. Le va allá, no ve una hierbita, bien pintado, bueno. Pero ¿qué es lo que hay dentro? Dentro hay muerte. Y Jesús le dijo, los fariseos tenían una costumbre, era que cuando iban a comer, limpiaban, purificaban los vasos.
Y ellos tenían unos rituales con agua para purificarse exteriormente. Pero por dentro eran sepulcros blanqueados y Jesús le dijo, limpien por dentro primero el vaso, que se estaba refiriendo a ellos. Entonces, lo de afuera, lo de adentro se va a manifestar bien, entonces lo de afuera va a quedar limpio. Y esos vasos, porque nosotros somos vasos de misericordia. Pablo dice, tenemos este tesoro, refiriéndose al Evangelio, refiriéndose a Cristo, a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El nuevo pacto, Pablo dice, pero tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro. Ese vaso de barro es esto exterior. Pero ¿dónde está ese tesoro? En nuestro interior. En nuestro interior. Y esto se está dando por la mala interpretación que lo que hay del versículo que está en Hebreos. Mas buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad, la religión enseña que es donde la miran ellos y donde la practican. Están produciendo una santidad que no es la que Dios está pidiendo. Porque han malinterpretado la palabra santidad. ¿Ves? Entonces, ¿de qué le vale a uno vestir bien por la parte exterior? Mientras que en nuestro interior hay ira, hay celo, hay contienda, hay envidia. Hablamos mal del hermano porque no me cae bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Dice el verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Recuerden que yo ahorita les dije que la tierra terrenal que Dios le ofreció y le dio al pueblo de Israel fue una dádiva terrenal. Esa tierra que tenía todo lo que el pueblo de Israel necesitaba, ¿era tipo de quién? De Cristo. En Cristo Dios nos ha dado, repito porque lo dije ahorita, todo lo que nosotros necesitamos. O sea, ¿por qué aquí dice él? Verso 5, pero cayó en pedregales donde no había mucha tierra. O sea, hermano, nosotros podemos ser fiel para llegar a todas las reuniones. Podemos ser fieles en todo lo que esa congregación han decidido establecer, como el diezmo, las ofrendas, las primicias. Y si te sobra algo, acuérdate del pastor. Porque lo que tienen es que ponerse los zapatos del pastor, que nadie los puede llevar. Entonces, todo eso está en YouTube ahí, es para que uno le coja pena al pastor. Y yo lo que les digo a los tales, pues si tú no puedes en el lugar que el Señor te ha puesto, pues vete. Pero no alteres lo que Dios tiene establecido. Si yo tengo la visión que la iglesia es un cuerpo, ¿cómo se va a hacer la carga de mi función? Más liviana, porque no la llevo yo solo, ¿la llevamos quién? Es a nivel de cuerpo. Pero como se ha puesto la figura del pastor como se la ha hecho. El burro es carga. ¿Ah? El burro con la carga. Y entonces, pues, según pues el sistema religioso, el pastor mientras tú duermes a las 2 de la mañana le está orando.
Bueno, que se vayan a otro con ese cuento, pues yo no lo creo, ¿verdad? No, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué aquí la que fue sembrada en pedregales no creció? Porque tenía poca tierra y no pudo echar raíces. Lo que quiere decir es que puede que yo no falte a ninguna reunión, pero de Cristo en mí, lo que tengo es un chispito. La palabra de naranjito, un chispito. Y cuando el sol viene caliente como está ahora, que habla de las pruebas y las tribulaciones, yo no puedo soportarla porque hay poco de Cristo en mí. Pero cuando mi vida está fundamentada sobre el verdadero fundamento que es Cristo y hay crecimiento espiritual, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, yo lo que hago es que le encomiendo a Dios esto que me está pasando y le doy gracias a Dios, porque Pedro me dice que no padezcamos como malhechores, como homicidas o como ladrones, pero si padecemos como cristianos, levantemos las manos y vamos a darle gracias a Dios, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Cuál es la razón de que una congregación dirigida por un pastor quieren afiliarse a un concilio? ¿Y hay cuántos concilios hay? Hay muchos. Porque si vienen aquí a investigarme los de la luz, porque yo tengo esta casa aquí como iglesia, me tienen que poner la luz ahora, de ahora en adelante como comercial. Y porque estando yo en un concilio, yo estoy protegido por las leyes del Estado. Porque el concilio es aquel que va a sacar la cara por mí. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Jesucristo nos advirtió a tiempo, en el mundo van a tener la aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿A quién se tuvo que enfrentar Cristo? Se enfrentó al pueblo civil, a los religiosos, Anás y Caifás, y a los políticos. Él se enfrentó a todo eso y no se dio para atrás ni un ápice. Se mantuvo cuando Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Tú lo dices por ti mismo o es que otros te lo han dicho? Cristo le dijo: yo vine a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? A Cristo no le contestó. Pero cuando tenemos la visión de lo que es el cuerpo, en caso que esto me suceda a mí aquí, yo tengo lo que está escrito aquí para defenderme. Porque esto para muchos será una iglesia, pero para nosotros no. La iglesia se congrega ahí dentro de esa casa. Que nos podemos sentar allí con unas sillas allí bajo la carpa. Seguimos siendo iglesia. Pero no me le pueden llamar a la carpa iglesia porque eso es una mentira. Y yo pasé esa prueba ya en Alpe cuando solicité el permiso de uso para restablecer el servicio de energía eléctrica al local en Giolaja. Allí es una sala donde es como un juicio. Está el oficial de Alpe. Uno se para
frente a él y todo lo que allí se habla, tanto él como uno, queda grabado. Y el primero que comienza a hablar es él. Él es el juez. Usted es Víctor Manuel Pérez, y un servidor. Aquí aparece que usted, Víctor Manuel Pérez, ha solicitado en esta agencia permiso para restaurar la electricidad a la iglesia que está ubicada. Yo tengo que esperar que él termine. Cuando él terminó, yo le dije, pues para efecto de la grabación, para efecto de usted y del público que está aquí, en ningún momento yo he hecho esa solicitud aquí. Lo que yo solicité a esta agencia, ALPE, es que me restauren el servicio de energía eléctrica para un local que está hecho, piso de cemento, paredes de bloque y techo de zinc, donde dentro de ese local se congrega parte de la iglesia de Jesucristo que está diseminada en el mundo entero. Y para que la iglesia funcione, quien le da el permiso para funcionar aquí en este mundo no es ALPE, es el dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús. Eso quedó grabado allí. Allí había un pastor que me dijo, yo llevo 15 años solicitando el permiso aquí para ponerle luz a una iglesia que tengo en Comerío. Todavía no he logrado conseguirlo. Tú estás empezando, prepárate. Pero cuando yo dejé aquello grabado allí, después un inspector en ALPE que vivía en Giolaja, que ya se jubiló, que todavía vive allí, me dijo, mira que nosotros llevamos tiempo aquí recibiendo la solicitud de pastores para poner servicio a un edificio y es la primera vez que nosotros escuchamos lo que tú acabas de hablar. Y porque, pues que esa es la verdad, eso es lo que dice la Biblia. Y a los 10 días de yo haber estado allí, llegó el permiso de uso por correo. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando uno vive en la verdad y predica la verdad, independientemente delante de quien sea, yo no voy a tener respaldo de ninguna gente de aquí de la tierra, es de Dios mismo. Es de Dios mismo. Por eso, el próximo domingo vamos a continuar con esta parábola y la interpretación que la da Cristo. Y cuando Cristo mismo, después que habló esta parábola, le dice a los discípulos en aquel entonces y nos dice a nosotros hoy lo mismo. Si no entendemos esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? ¿Cómo van a entender las otras? Y recuerden ese detalle que lo di al principio. Van a notar la diferencia que en esta primer parábola Jesucristo no comparó el reino de los cielos con nada. Simplemente dijo, el sembrador salió a sembrar. Las demás parábolas ahora las compara con el reino de los cielos porque ahora él tiene seguidores. Seguidores que van formando poco a poco la iglesia. Que aunque no es de este mundo, pero está en este mundo. Con un propósito y ese propósito es el propósito de Dios. La paz de Dios es con todos. Nos vemos el domingo si Dios lo permite. Un abrazo a la distancia por los que se conectaron, los que se van a conectar. Keisla Villarreal, Santiago. Máximo Díaz, Dios te bendiga, Omar. Y Heriberto. ¿Ustedes conocen a Heriberto?